los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Al sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén, sí, Señor. Alabamos tu nombre. Muy pero muy buenas tardes, amados. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos en esta tarde a esta transmisión donde vamos
a bendecir el nombre de Jesús, donde vamos a recibir su palabra, donde hacemos bien en estar juntos, en armonía, congregados en su nombre, donde realmente nos disponemos, como cada vez que tenemos la oportunidad de estar en su presencia, nos disponemos a ponernos de acuerdo, sabiendo que en el acuerdo hay poder, un poder espiritual que es ejercido por el Señor y donde dice la Escritura que Él está en medio de nosotros. Así que hacemos bien en poder estar juntos. Amén. El título del mensaje en esta tarde es Perfeccionando la Santidad. Vamos a continuar hablando sobre el perfeccionamiento que hemos comenzado a poder enseñar en comienzos de la semana pasada, que hemos transitado toda la semana también recibiendo la administración, y ha sido una bendición lo que el Señor está aperturando en nuestros corazones, en nuestras conciencias. Le hemos pedido que un espíritu de revelación pose sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que justamente podamos acercarnos más al Señor, conocerle más a Él, poder serle de agrado hasta que podamos alcanzar la perfecta voluntad del Señor. Que nuestro camino en el Señor sea como la luz de la aurora que va en aumento. Y para eso, amados, nosotros necesitamos ser perfeccionados. Y hemos hablado sobre el amor perfecto, hemos hablado sobre que necesitamos que nuestra fe sea perfeccionada, pero también en esta oportunidad vamos a hablar sobre el perfeccionamiento de la santidad. Amén. Y vamos a darle inicio con Filipenses en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo la Biblia de las Américas para dar esta enseñanza. Biblia de las Américas, Filipenses 3. Lo hemos repasado toda la semana. Versículo 12. Dice así: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para poder obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Dice el apóstol Pablo a la iglesia, el perito arquitecto, nos hace entender que nosotros tenemos un camino por recorrer, que nosotros necesitamos, iglesia del Señor, ser perfeccionados. Claro, en nuestra mente natural, para nosotros alcanzar una perfección nos parece, valga la redundancia, algo que no podemos lograr. Lo mismo nos sucede en muchas ocasiones, no creemos poder lograr alcanzar una santidad tal como la del Señor. Claro, Él dice que es 3 veces santo, pero Él apertura un camino por medio de Jesucristo. No nos olvidemos de eso, para que nosotros podamos ser santos, para que podamos alcanzar la perfección aún en la santidad. Pero hay una manera de hacerlo, entendiendo que no podemos quedarnos estancados, que nosotros necesitamos avanzar, amados, avanzar, crecer, madurar, ser capacitados por el Espíritu Santo para poder llegar a ese lugar. Fíjense, vamos a leer a modo de introducción Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, y vamos a ir metiéndonos en este tema tan pero tan importante para la Iglesia de Cristo. Y dice así: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes
tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. No solo que abre un camino, sino que también hace que mientras nosotros transitemos por esas sendas, sean allanadas, en tanto y en cuanto nosotros tengamos el anhelo de alcanzar a Jesucristo. Hubo un llamamiento, ahora hay un camino por recorrer, pero también hay una meta que nosotros debemos alcanzar. ¿Se acuerdan que también había otra orden que el Señor dio y dice ahí en el Sermón del Monte que nosotros debíamos ser perfectos, como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto? Y claro, acá nuevamente hablamos de que quizás nos resulte imposible desde nuestra posición natural, pero nosotros estamos hablando en un orden espiritual y la directiva la da el Señor, porque Él también dice en su palabra que nos da justamente las arras de su espíritu para que nosotros podamos llevar adelante esta tarea. Pero nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, una mente que oficia de pista de aterrizaje para el diseño divino, para lo que el Señor manifiesta que nosotros podemos llevar adelante. Insisto, amados, no podemos hacerlo con la mirada puesta en la tierra. Nosotros tenemos que levantar nuestras cabezas, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces Él dice, sean santos, de la misma manera que yo soy santo. Y ser santos no es más que estar separados para Dios. Una separación que se hizo en el principio cuando Él nos llamó, porque dice que nos sacó de tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Aleluya. Dice que estábamos muertos, pero ahora estamos vivos en Él. Hemos sido separados. Y en este camino de perfeccionamiento, en esa santidad, en esa separación para Dios, en eso de permanecer con lo sagrado, nosotros tenemos que alcanzar una estatura. Esa que habla Efesios, la estatura del varón maduro, perfecto, que ha sido capacitado y perfeccionado, que ha sido completado. El Espíritu Santo quiere hacer en este último tiempo eso con nosotros. Esta es una buena tarde, amados. Este es un buen tiempo para que nosotros podamos oír la voz y vivir. Oír la voz del Hijo y vivir. Y poder recibir la administración. Él nos está diciendo que necesitamos seguir siendo separados, porque llegará un día, llegará un tiempo en donde también seremos separados, donde seremos tomados por el Señor. Es más, la muerte también en una de sus acepciones significa separación, separación del cuerpo, un abandono de este tabernáculo terrenal. ¿Para qué? Para habitar en un tabernáculo, en un edificio no hecho con manos humanas, sino que hecho y construido por Dios. Otra habitación, otras moradas. Y ahí también tendrá que haber una separación, y en esa separación una transformación. Bendito sea el nombre de Jesús, que podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, insisto, en este último tiempo, porque es inminente la venida de nuestro Salvador. Así que, amados, pongamos todos nuestros sentidos espirituales para poder santificarnos, para poder continuar haciéndolo, para no quedarnos estancados, para no quedarnos en un lugar
del cual muchas veces quizás no anhelamos salir, porque todo ya no nos parece igual, nos parece lo mismo. Pero el Señor viene en esta tarde a decirnos que quiere que seamos perfeccionados en la santidad. Amén, amén y amén. Sí, Señor, separados. Tiene que haber una separación. Que el Espíritu Santo nos haga ver, nos haga entender qué cosas aún necesitan ser separadas, necesitan ser quitadas del medio de nuestra vida, de nuestro corazón. Dice que los hábitos necesitan ser cambiados, porque dice, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso leíamos en Primera de Pedro. Ahora bien, en 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, dice de esta manera: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia. Acá también habla de manchas y contaminación, que no solo están en la carne, dice, sino también en el espíritu. Y acá está la palabra clave, el rema de Dios para este día: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hemos hablado toda la semana y espero hayamos podido asimilar para nosotros la administración. Porque en el libro de Juan, en el capítulo 13, habíamos hablado de que el Señor lava los pies a los discípulos, y eso dice que es una ministración al alma, una ministración que descontamina, una administración donde nosotros somos lavados con agua, purificación. Entonces, que podamos abrazarnos de la palabra, porque viene justamente para limpiarnos. Y fíjense cómo lo pone acá Pablo en estas cartas a los Corintios. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, y si leemos los capítulos anteriores, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, habla justamente de lo que el Señor es para nosotros, de lo que el Señor ha hecho con nosotros, pero también habla de lo que el Señor hará, de la promesa de vida eterna, de la promesa de esa unión que se hará para siempre y para que nosotros estemos para siempre con Él, aleluya, para que nosotros podamos tener eternidad. Entonces acá dice, por tanto, sabiendo estas cosas, teniéndolas presentes, entendiendo, dice que hay promesas, entonces limpiémonos de inmundicia, de mancha, de contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Necesitamos ir a Dios. Necesitamos ir a Dios. Amados, así como el espíritu de Elías mismo, está trabajando en los corazones, en la iglesia, como una potestad, también se levanta. Insistimos sobre esto. Se levanta Jezabel, otra potestad que quiere venir a arremeter contra lo que el Señor está haciendo en este último tiempo. Pero nosotros debemos estar atentos, debemos cubrirnos bajo sus alas, debemos ir continuamente al Señor para que nos limpie de nuestras contaminaciones, para poder ser purificados, para poder seguir, para poder continuar en este camino de perfeccionamiento de nuestra santidad. Un camino que también incluye arrepentimiento genuino, verdadero, que haya cambios reales en nuestras vidas, porque dice, toda vuestra manera de vivir.
Dice que ya no vayamos para atrás. Permítanme leérselo nuevamente. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, cuando había ignorancia. Pero ahora dice que nosotros tenemos que ceñir el entendimiento y accionar. Ser sobrios. Ser sobrios, amados. En el nombre de Jesús. Y permitir que el Señor nos limpie continuamente, que nos lave, que nos purifique, para que nuestras vestiduras se vean blancas, resplandecientes, en el nombre de Jesús, y ser identificados por Él. Y cuando Él abra su boca, nosotros escuchar esa voz y haya un levantamiento y podamos estar con Él de la misma manera que hoy estamos con Él. Amén. Sí, Señor. Debemos, dice la Escritura, teniendo presente todas estas promesas, limpiarnos de la contaminación. Ahora bien, ¿de qué contaminaciones debemos limpiarnos? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Mateo capítulo 15, versículo 18. Seguimos en Biblia de las Américas. Dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, lo primero que debemos limpiar es el corazón. Porque dice que en el corazón se anidan las contaminaciones. Nosotros debemos continuamente, como dice la Biblia, guardar nuestro corazón de tal manera, porque de él mana la vida. Y entonces se manifiesta en lo que hablamos. Fíjense, pero lo que sale de la boca es lo que contamina, porque sale del corazón. Conforme lo que hablamos es lo que está anidado. Entonces viene la administración en este día a limpiar, a purificar, a lavar nuestros corazones, que muchas veces se contaminan por cosas que dejamos y permitimos que se introduzcan en él. Pero la palabra, que es una ministración, que es un lavamiento, que nos da la posibilidad de tener parte con el Señor y tener parte en su ministerio y en su obra. Nosotros al recibirla, decirle, Señor, límpiame, purifica, lava mi corazón, porque ese es el perfeccionamiento de la santidad, solamente en el temor a Dios. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice así: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que nosotros seremos alcanzados por la gracia. El Señor en el último tiempo derramará de su gracia. Pero acá dice, mirad bien, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Prestemos atención, amados. La amargura contamina. Que
por medio de la administración de la palabra en esta tarde, seamos librados de toda clase de amargura y haya gozo en el corazón de los hijos. Porque hay promesas. De esas promesas nosotros tenemos que aferrarnos. De esas promesas tenemos que abrazarnos. Debemos creer más y más de que todas las promesas en Él son sí y son amén. Se cumplirán porque Él es fiel. Fiel es el que prometió. Entonces no permitamos que nada venga a traer amargura a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestros corazones, que no brote, porque eso hará que contamine no solo nuestro corazón, sino que contamine a otros. Así que tengamos especial cuidado. Amén. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y dijimos que una de las cosas que pueden ser contaminadas es nuestro corazón. La amargura también contamina. El mundo también contamina porque justamente el sistema está afectado. El sistema está contaminado, el sistema está corrupto. Entonces la Escritura dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 20, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. ¡Wow! Leemos nuevamente. Porque hay contaminaciones en el mundo. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo somos enredados en ellas y vencidos, nuestra condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces sí que hay contaminaciones en el mundo, que nosotros, amados, tenemos que aprender a identificarlas. Se ven tantas cosas últimamente y no me preocupa demasiado lo que haga el mundo realmente. Pero sí es preocupante ver el accionar de los que han conocido, han tenido un conocimiento del Señor, han sido llamados y que muchas veces no identificamos. Luego de haber conocido, dice, luego de haber escapado, de haber sido rescatados de esa manera vana de vivir, otra vez son enredados. ¿Pero por qué? Porque hubo un principio. En muchas ocasiones no hemos identificado las contaminaciones que hay en el mundo. Y nos vemos enredados. Y cuando nos enredamos con las cosas del mundo, somos vencidos. Y esa no sería una cuestión para pasar por alto. Es más, dice acá que nuestra condición cambia y que es peor que la primera, que es peor que cuando no conocíamos al Señor. Pero la palabra viene a limpiarnos, amados, a hacernos entender. Yo le ruego al Espíritu Santo que esté trayendo convicción, que esté trayendo purificación a la iglesia. ¿En cuántas cosas, amados? ¿En cuántas? Nosotros nos vemos enredados. ¿Cuántas veces se lleva adelante tareas, maneras de vivir que tenemos que santificar, dice Pedro?
formas de manejarnos, de conducirnos, igual que aquel que no conoce a Dios. Eso tiene que ser un semáforo, una alarma, porque quiere decir que estamos siendo contaminados. Como que atrae más lo que ofrece el mundo que lo que ya nos ha dado Dios por medio de Jesucristo. Seguimos esforzándonos por agradar más al mundo y a lo que hay en él que por agradar al Señor. Por eso tiene que venir un perfeccionamiento de la santidad. Por eso tiene que venir temor de Dios a nuestras vidas. Por eso tiene que haber un despertar en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener discernimiento del bien y del mal. Que podamos quitar de en medio de nosotros toda vanidad, todo apego a placeres que solamente hacen que nosotros nos alejemos del Señor y que no podamos ser, o mejor dicho, permanecer en el proceso de esa purificación que Dios está haciendo a la iglesia. Pero acá hay algo muy, pero muy importante, algo puntual, algo primordial, algo que tenemos que tener presente. Palabras del Señor Jesús, palabras del Señor. Él dice, yo no soy de este mundo. Ellos tampoco, haciendo mención a los discípulos, están en el mundo, pero no son de este mundo. Aleluya. Yo quiero ser de ese grupo. Yo quiero trabajar, yo quiero que el Señor siga perfeccionándome. Pero Él dice que viene, porque el Señor viene y viene a buscar a su amada, viene a buscar a la iglesia, una iglesia sin manchas, una iglesia descontaminada. Y para eso nosotros tenemos que separarnos para Dios, pero también separarnos en el orden espiritual del mundo. El Señor lo dijo. El Señor. Y bendito sea Jesús y bendita sea su palabra y su Espíritu que está en medio nuestro para hacernos entender todas estas cosas y podamos separarnos para Dios. Una mayor separación, más, Señor, más separados de lo terrenal, más cerca de lo celestial, separados de lo natural para poder estar caminando más y más en lo sobrenatural. Bendito sea el nombre de Jesús, que Él añada entendimiento. Nosotros, dice que no somos útiles para el mundo. Por eso fuimos sacados. Por eso. Hay un reino inconmovible, inmarcesible, que no se marchita, incorruptible, no puede tener corrupción. En ese lugar el Señor nos pone. Primeramente hizo que lo podamos ver, nos dio la posibilidad de entrar y ahora estamos esperando la herencia. Amén. Escapemos de las contaminaciones del mundo. Los ídolos son otras contaminaciones de las que debemos limpiarnos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 20. Dice así: sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Ídolos, idolatría,
situaciones que ya fueron apartadas para tinieblas y de la que nosotros no podemos ser parte. Yo le ruego al Señor que podamos entender lo que Él quiere hablarnos. Le ruego, sinceramente, poder estar trasladando con fidelidad lo que su palabra quiere enseñarnos, de lo que quiere librarnos, porque esto me hablaba el Señor a mí, que la santidad nos liberta. Cuando nosotros nos disponemos a ser perfeccionados en la santidad, nosotros caminamos como libres, no como esclavos. Porque justamente el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de su santidad, hace que nosotros podamos transitar nuestra vida espiritual como libres. La idolatría, las cosas que son consagradas a los ídolos, que ya han sido consagradas, no tienen que tener lugar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestros hogares. El Señor nos ayude a identificar lo que ha sido consagrado a los ídolos para que nosotros no seamos afectados, mucho menos contaminados, manchados, sino que por el contrario podamos tener ese discernimiento de lo santo y de lo profano. Cada vez más, porque esto es un perfeccionamiento. No es simplemente haber conocido algo del Señor, no es simplemente conocer un par de versículos bíblicos, no es simplemente asistir a una congregación, a una iglesia, no es simplemente servir en un ministerio. Acá está hablando de un perfeccionamiento mayor. Entrega absoluta, completa. Porque hemos hablado que la palabra perfecto tiene que ver con algo que está siendo completado, pero también algo que está completo. Entonces hay cosas en las que nosotros hemos sido perfeccionados ya. Lo hemos hablado, pero no lo hemos alcanzado todo. En ese camino de perfeccionamiento, en este caso en el perfeccionamiento de la santidad, nosotros tenemos que ir por más. Tenemos que ir a entregarnos por Jesucristo, solo por Él, nuestra vida entregada al Señor. Porque solamente amados, por eso lo hemos leído una y otra vez, el verso de Filipenses, solamente abrazados de Él, solamente llevando el yugo de Jesús, nosotros podemos ser perfeccionados en el amor, en la fe y en la santidad. Amén. Entonces dijimos, el corazón, la amargura, el mundo, los ídolos. Y Santiago en el capítulo 3, versículo 6, habla de la lengua. Santiago 3, versículo 6. Y dice así, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Tenemos que tener cuidado. Pedirle al Señor dominio propio, porque eso es poder. Y acá habla obviamente de que somos afectados cuando nosotros hablamos lo que no conviene, lo que no edifica, lo que lastima, lo que quiere dañar.
lo que decimos sin pensar, lo que sale corrompido. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Daña. Esto lo hemos hablado también. Pero también afecta, contamina mi cuerpo. Y si eso no es limpiado, porque dice que tenemos que limpiarnos de nuestras contaminaciones, si eso no es limpiado, si eso no es ministrado, eso se traslada a todos los lugares en donde nosotros estemos, amados. Eso se traslada a la iglesia también. Entonces dice que hace mal a uno, pero contamina a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. No la contaminemos, no la dañemos. Por el contrario, pidámosle al Señor ser limpiados de todas estas contaminaciones y de las que el Espíritu Santo y la palabra nos están haciendo ver. Porque hay promesas. Aleluya. Hay promesas. Hay promesas. Esto a mí me trae gozo. Porque cada uno de nosotros necesitamos ser limpiados, amados. Inclusive quien les habla. Necesito ser limpiado más y más. Más y más. Más y más. Continuamente. Para eso viene la ministración de la palabra. Y a su tiempo dará fruto apacible de justicia. Porque estamos siendo perfeccionados en la santidad. No es cosa menor. Estamos siendo perfeccionados en la santidad. Miremos estas referencias y cerramos el mensaje. Pero sería bueno que reflexionemos. La Biblia de las Américas en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, dice de esta manera: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Si solamente se hubiese hecho en un principio, si eso fuera lo único, nosotros no tendríamos que seguir santificándonos. Nosotros hemos sido santificados por el Señor. ¿Se acuerda Él con la ofrenda? Él se ofreció como una ofrenda viva. Entonces dice que aperturó el camino de perfección en los santificados. Fuimos santificados, fuimos justificados por el Señor. Ese fue el comienzo. Pero claramente la Escritura nos está diciendo que tenemos que continuar haciéndolo. Él comenzó, Él la va a terminar. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro perfeccionamiento solamente se da en Él, en el temor a Dios. Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5, 23. Hablamos de la voluntad. Acá dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Completo es perfección. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Aleluya. Él lo hará, porque es fiel el que llamó. Entonces hay una preparación, hay una santificación que Él hará para llegar
para que nosotros lleguemos a la perfección, amados. Esperemos en su gracia, pero esperemos de forma activa. Perfeccionémonos en todas las cosas. Dejémonos perfeccionar. Por favor, dejémonos ministrar por Jesucristo, porque Él dice que por completo nos santificará. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hallados en aquel día, en el día de su venida. Eso dice la Escritura. Hay galardón, hay premio en ese llamamiento. El premio es ser levantados por Él. El premio es ser identificados. El premio es formar parte del remanente, de la iglesia de los arrebatados, de aquellos que han anhelado desde el principio estar con su Señor y Salvador. Los que aman su venida, los más que vencedores. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor y Él nos conceda esa separación. Ser tenidos por dignos de escapar. Nosotros estamos escapando de las contaminaciones por medio de la palabra. Pero en aquel día necesitamos ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre este mundo. Amén. Hebreos 12:14. Dice, buscar la paz con todos. Buscarla, buscarla, buscarla. ¿Y qué más? ¿Qué hay que buscar? La santidad. O sea que es un proceso de búsqueda continua, un perfeccionamiento, continuamente. ¿Por qué? Porque sin esta paz y sin esta santidad, nadie verá al Señor. No solo apertura el camino, no solo nos acompaña a transitarlo, sino que Él tiene una meta, la cual nos trasladó para que podamos estar juntos. Uno con Él, uno con Jesucristo. Pero necesitamos santidad. Necesitamos apartamiento, necesitamos consagración, necesitamos ser purificados, necesitamos ser lavados, amados. Amén. Y ahora sí, terminamos con este pasaje que nos tiene que llamar a la reflexión espiritual, a motivarnos en seguir este camino de perfección. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Dice que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. Que siga, que continúe. Ah, bendito sea el Señor, que nos está limpiando. Que este sea un tiempo, amados, en donde nosotros sigamos ese proceso de santificación en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos tantas gracias por la bendición de poder estar en tu presencia, por la bendición de poder recibir tu palabra, Señor, que es bendita para siempre, que es viva, que es eficaz. Señor, nosotros te rogamos que nos asistas, que nos ayudes, que nos sostengas en todo tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, sigue perfeccionando a tu iglesia, sigue perfeccionando a tu amada, sigue perfeccionándonos, Señor, porque lo necesitamos.
porque lo anhelamos, porque amamos ese perfeccionamiento, porque hay un premio, porque hay un galardón, que es estar contigo para siempre. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, ese nombre todopoderoso, que tú nos llenes de tu poder, de tu Espíritu Santo en este tiempo, para que nosotros tengamos el anhelo de seguir siendo perfeccionados en todas las áreas de nuestra vida, como tú nos has enseñado, Señor. No que ya seamos perfectos, ni que lo hayamos alcanzado, sino que sigamos adelante, extendiéndonos hasta que podamos agarrarnos completamente de Jesucristo. Señor, nos has perfeccionado, has aperturado la revelación para el perfeccionamiento en el amor, para el perfeccionamiento en nuestra fe. Y en esta hora, en este día maravilloso, tú nos estás perfeccionando en la santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga.